Trascendió en las últimas horas un documento con 300 firmas con el título "La democracia está en peligro". Llama la atención que entre varios de los firmantes incluso hay muchos intelectuales y me gustaría mencionar algún tipo de párrafo, poder leérselos para poder analizarlo luego. Dice: el nombre de la salud pública, una versión ayornada de la seguridad nacional. El gobierno encontró en la infectadura, atención con el término, un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones. Es un documento muy duro con el gobierno en medio de la pandemia, en el que también se expone entonces la preocupación de las personas. Una persona del equipo, que es Nicolás, avaló este texto y nosotros decidimos analizarlo con esta perspectiva con Carlos Fara, quien nos va a ayudar a abordar este tipo de cuestiones que suceden en la Argentina, mientras en otros lugares algunos se dedican a pensar en cómo salir de la pandemia, ¿no? En cuáles son las consecuencias. Carlos, buenas noches, gracias por atenderme. No, por favor, un placer. Bueno, en principio conocer un poco tu análisis acerca de este texto y si no llama la atención el término, ¿no? ¿Qué habrán querido decir con infectadura? Siendo que parece un término que bastante llamativo, que provoca mucha atención, impacto mínimo. Bueno, digamos, yo leí el documento, hay mucha gente, digamos, muy respetable que participa del documento. Me parece que básicamente, digamos, es una serie de argumentos que en general está utilizando la oposición al gobierno de Alberto Fernández respecto de los excesos, digamos, o no respeto al funcionamiento institucional. Me parece, digamos, que tengo la impresión, digamos, que es una reflexión más de tipo político, digamos, con su propio contenido ideológico, respetable. No creo hoy que sea un debate en la opinión pública, ¿no? Ahora, en algún punto al inicio, ¿no?, del texto, de la democracia está en peligro, lo que se expone es que, bueno, desde el inicio el Estado tuvo un mal manejo de la pandemia. Llama la atención porque en contrapartida a eso hay muchos sectores, o si bien la mayoría, y por eso ha crecido la popularidad del presidente y de todos los actores políticos en el Ejecutivo, de que en realidad las medidas fueron a tiempo. Hay como cierta contradicción, ¿no?, que se da de un lado y del otro. Sí, digamos, inclusive, digamos, el ex secretario, ministro de Salud del gobierno de Macri, de alguna manera, digamos, públicamente avaló en general, digamos, las medidas que tomó el gobierno. Me parece, digamos, que el debate está pasando por otro lado, me parece que está pasando por lo institucional, que es un debate muy atendible, digamos, muy razonable, pero tal cual vos decís, digo, por lo pronto hasta acá, no es que la mayoría de la gente esté conforme con todo lo que está haciendo el presidente, pero viste que la opinión pública, como lo hemos charlado más de una oportunidad, genera, digamos, a partir de balances, ¿no? Claro. No es que todo está bien, sino que hace un balance y en ese balance hasta acá le da positivo. Digamos, veremos, obviamente, digamos, la película no terminó y estamos inclusive en el momento más álgido, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Ahora, hola, vos tal? Que manejás justamente a la opinión pública a través de los sondeos, que sabés lo que piensan. Vos decís que no hay nadie que esté pensando en que se está avasallando con las libertades, como dijo el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que no es casualmente un miembro de la oposición. Mira, no es que nadie lo piense, digamos. Lo que digo es que la mayoría saca un balance positivo. Mucha gente que seguramente, probablemente, digamos, esté avalando las medidas para controlar la pandemia, al mismo tiempo esté pensando que hay excesos institucionales, digamos, una cosa no quita la otra, ¿no? Más allá de eso, es cierto, digamos, que hoy la opinión pública fundamentalmente está oscilando entre el miedo a lo sanitario y, por supuesto, digamos, la incertidumbre que tiene que ver con lo económico. La verdad es que hoy la opinión pública no está pensando tanto en la cuestión institucional, lo cual no significa que sea erróneo, digamos, el llamado de atención. Lo que digo es, la opinión pública tiene la cabeza, digamos, en cómo trata de sobrevivir en el cotidiano.
Carlos, una pregunta te hago y menciona así también un poco los firmantes, ¿no? Que es algo que todavía no informé. Sandra Pita del CONICET de la UBA, pero también está Luis Brandoni, Daniel Sapsay, Vicente Palermo, Sebrelli, alguno de los firmantes, ¿no? Santiago Kovadlov. ¿En qué rubro o en qué aspecto social, político, económico ubicamos a todo este sector de firmantes? No, son todos, digamos, son gente que, digamos, que se ha expresado en general, digamos, a expresiones políticas, digamos, no peronistas, y que, digo, más allá de que si pudieran estar o no de acuerdo con el gobierno de Macri, sí, digamos, vienen señalando, digamos, posiciones críticas sobre el gobierno de Alberto Fernández. Me parece, digamos, sumamente saludable, digamos, que estas expresiones se den. Pero es absolutamente cierto, digamos, que buena parte de esos firmantes, digamos, habitualmente, digamos, expresan críticos de la gestión del presidente antes o después de la pandemia o del kirchnerismo en general, ¿no? En algún punto quisiera insistir, ¿no?, en la utilización del término infectadura, porque me resulta bastante llamativo. Y recién, justo antes de iniciar el bloque con Giselle, estábamos pensando que quizás es una provocación para que trascienda en los medios. ¿O usted cree que sin ese término igual iba a trascender en los medios el texto? Es un término fuerte, ¿no? Digamos, porque obviamente todo lo que termina en dura termina, digamos, refiriéndose a situación autoritaria, eso por supuesto. Y además el título es "La democracia está en peligro". Claro, por supuesto. Yo personalmente no creo que la democracia esté en peligro, digamos. Creo que las instituciones en Argentina nunca funcionan muy bien y en situaciones de crisis tampoco funcionan peor, vamos a decir así. Las situaciones de crisis hacen que en general, digo, como pasó en el 89-90, como pasó en el 2002-2003 y por supuesto ahora, digamos, la mayor parte de la sociedad le presta menos atención a las instituciones y, digamos, más a los resultados del gobierno de turno para sacar al país de una crisis. Si eso está bien o no, digamos, es otra cuestión y no tiene que ver solamente con los gobiernos, también tiene que ver con la sociedad. Claro. Digamos, que ha apoyado en situaciones de crisis, ha olvidado un poco, digamos, la prolijidad institucional en función de los resultados. Pero esta es otra discusión, digamos, no tiene que ver solamente, digamos, con el gobierno de turno, ¿no? Carlos, ¿qué pasa en la Argentina que estamos discutiendo si cuarentena sí, cuarentena no, mientras en otras partes por ahí se dedican a analizar y ver de qué forma salir de la cuarentena, de qué forma enfrentar la debacle económica que se presenta no nada más acá, sino en todo el mundo? ¿Qué sucede acá en nuestro país? ¿Por qué? Bueno, a ver, hay dos Argentinas hoy, ¿no? La Argentina de la zona metropolitana de Buenos Aires y algún centro urbano y la enorme territorio de la nación que está, digamos, en otra situación. El 87% de los municipios de Argentina no tiene contagios. Esto es, por supuesto, no es el 87% de la población, digamos, por el peso poblacional de las zonas metropolitanas, pero lo cierto es que la mayor parte del territorio no tiene contagios. En buena parte de las provincias, en el 80% te diría que de la actividad habitual está más o menos normalizada, por supuesto sin clases, sin gastronomía, sin hotelería, digamos, sin actividades públicas masivas que pueden implicar contagio, pero yo te diría que en buena parte del país la actividad empieza a ser normal. Yo diría que no hay que confundir la foto que tenemos de la zona metropolitana de Buenos Aires, donde estamos ahora, digamos, en esta transmisión, de lo que es la gran mayoría del país, porque si no nos vamos a confundir respecto de que pareciera ser que lo que pasa acá está pasando en todos lados, y la verdad que para buena parte del país la pandemia es una noticia en los medios nada más. Sí, Facu. Sí, Carlos, ¿crees que es meramente una cuestión sanitaria el hecho de prolongar la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, o hay también una cuestión de prolongarlo para ganar tiempo en un contexto que obviamente va a ser muy malo desde el punto de vista económico en los próximos meses? A ver, yo sinceramente lo que creo, digamos, que los tres gobiernos, ¿no? O sea, los tres que aparecen en la conferencia de prensa, me parece que tienen mucho miedo, digamos, de que se arme un descalabro. No solamente un descalabro sanitario, sino que atrás del descalabro sanitario aparezca una convulsión social inmanejable, ¿no? Que no tiene que ver solamente con repartir alimentos, sino que tiene que ver con situaciones incontrolables que mezclan lo alimentario, lo material, digamos, lo sanitario, la seguridad, etcétera. Entonces, sí creo que, como muchas veces pasa en la Argentina, lamentablemente,
el Estado hace lo que puede, que no es mucho, y trata, digamos, como de actuar como de bombero frente a las situaciones. Y me parece que eso es un poco lo que siempre nos pasa en situaciones, es decir, ¿qué podemos hacer? Bueno, evitemos que la gente salga a la calle, que no es una medida incorrecta, por supuesto no es la medida para toda la vida, y entonces me parece que probablemente falten alternativas. Ahora, también me gustaría, si yo me pongo en los zapatos de los gobernantes, si me preguntás qué hay que hacer, yo sinceramente no lo sé, alternativamente, ¿no? Digo, para ser sincero, digamos, y no para ser, digamos, injusto con quien tiene que tomar decisiones, que yo, sinceramente, una alternativa a la cuarentena dura en el área metropolitana de Buenos Aires, sinceramente no me imagino, ¿no? Sí, Nico. Sí, Carlos, al principio de la entrevista hablabas de no está instalado o no están instalados determinados temas en la opinión pública. Pero hay un montón de temas que tienen que ver con la institucionalidad que nunca están instalados en la opinión pública. Por ejemplo, el manejo discrecional del 100% de la partida por parte del jefe de gabinete. Esas cuestiones, ¿se pueden solucionar en algún momento o van abriendo puertas que después van a ser imposibles de cerrar? No, a ver, yo te diría, a la corta o a la larga, digamos, todo sistema, digamos, después termina encontrando algún punto de equilibrio. Lo hemos charlado en algún momento en el programa con ustedes, en donde hay una opinión pública que mandó un determinado mensaje en la elección del año pasado, y que esa opinión pública, una vez pasada, digamos, la cuarentena, que tarde o temprano va a pasar, y obviamente digamos, nos vamos a encontrar con un viento de frente en lo económico, esa opinión pública no va a digamos, suscribir todo lo que haga el gobierno en función de la pandemia. Me parece que estamos en una coyuntura muy particular en donde la mayoría de la opinión pública está dispensando ciertas medidas y hasta errores del gobierno en función de la coyuntura. Pero esto tarde o temprano, digamos, la opinión pública vuelve al punto del cual partió, ¿no? Sí, Carlos, te llevo a la interna de la coalición gobernante, porque en este momento tenemos un presidente con una alta imagen positiva a raíz de lo que vos decías, de que la gente ve bien lo que está haciendo, y una vicepresidenta con una alta imagen negativa, pero avanzando en el tablero del poder, sobre todo en las cajas, manejando las cajas del Estado. Entonces la pregunta es, ¿esta alta imagen positiva que Alberto logró con la crisis, le va a permitir construir poder una vez que salgamos de la pandemia? ¿O vamos a seguir teniendo un presidente con poder administrativo y a una presidenta con poder real? A ver, la primera cuestión es, habría que preguntarse si Alberto quiere construir poder teniendo en cuenta lo que él concibe, digamos, va a ser una especie de tensión permanente del frente de todos, no queriendo comprarse un problema adicional a los que ya tiene, ¿no? Esto es lo que hace que todavía no exista albertismo, ¿no? Precisamente porque el presidente ha tratado de desactivar todo tipo de generación de un ala albertista para enfrentarse a un ala cristinista, por así decirlo. A mí me parece que yo diferenciaría un poco lo que tiene que ver con algunas cuestiones más de la superficie, más de lo mediático, y algunas cosas, digamos, más de fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, 18 días estuvo en debate el tema de si el Estado debería quedarse con acciones de las empresas. Ayer el presidente dijo que no, dijo que le pareció una locura, ¿no? Lo mismo pasó, digamos, con otras cuestiones, en donde el cristianismo dice algo, después aparece el jefe de gabinete diciendo que el presidente no está de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que están pasando, digamos, muchas cosas en la política, más allá de las que están en la superficie mediática, que no son menores, pero no lo veo a Alberto, digamos, tratando de entrar en una pulseada con el cristianismo. Me parece que hasta acá, digamos, es este intento del permanente equilibrista. Si eso le da resultado o no, solamente lo vamos a ver con el tiempo. Y me parece que hay que fijarse en algunas cuestiones importantes, como por ejemplo dónde termina la negociación con los fondos de inversión, porque ese es un tema, digamos, realmente importante. Después, si hay una declaración más o menos en contra de Venezuela, digamos, es un poco más simbólico, un poco más, digamos, anecdótico para la realidad cotidiana de la Argentina. Me parece que ahí es donde hay que fijarse, y me parece que ese juego va a estar en tensión los 4 años, ¿no? No va a ser una cosa que nosotros vayamos a ver resuelta en el corto plazo.
Facundo. Carlos, yo quería cerrar preguntándote principalmente acerca de esto que veníamos tratando de ver, ¿no? De qué es lo que pasa en distintos organismos que sí piensan en cómo salir de la cuarentena. Por lo pronto, en una de las recomendaciones de CEPAL, lo que se pone de manifiesto es un Estado más presente y también la necesidad de una nueva, a mí me gustó mucho el término, ¿no? Una nueva geografía económica de los diferentes estados. ¿Vos ves que la región y nuestro país tiene capacidad para poder desafiar a tener nuevos modelos, a reestructurar tan de fondo todo como para poder renacer en algún punto, sin que suene naif? Bueno, mira, ¿no? Digamos, la política contemporánea es una permanente generación de crisis y oportunidades, ¿no? Yo no creo, digamos, en esas cuestiones de perdiste esta oportunidad, entonces las perdiste para siempre, ¿no? Me parece que las oportunidades aparecen todos los días y las crisis también. Yo creo que las sociedades de América Latina en general, incluida la Argentina, van a pedir más Estado como fruto de la crisis. Pero no solamente como fruto de la crisis sanitaria, que no es menor, y la condición económica internacional, sino también porque América Latina ya venía golpeada, y de hecho, digo, crisis en Chile, digamos, problemas en Perú, problemas en Brasil, problemas en Ecuador, ni hablar Venezuela, etcétera, y la propia Argentina, digamos, donde el oficialismo anterior perdió su elección presidencial, porque América Latina venía con sus productos de exportación en baja en el mundo, con una sociedad que se había quedado con expectativas muy altas de la primera década de este siglo, imposibles de satisfacer materialmente, y que por lo tanto eso nos va a traer, digamos, más tensiones sociales y son más tensiones sobre los sistemas políticos. O sea, yo creo que el próximo lustro de América Latina va a ser complicado. Carlos, ¿vos hablas de más Estado o más dependencia del Estado? Bueno, mira, la sociedad te pide que vos intervengas de alguna manera. Viste que las sociedades no son detallistas respecto a la manera en que te piden que intervengas en la economía. Te piden que te resuelvas el problema, ¿no? Así como en su momento, digamos, le pidieron a Menem que resuelva los problemas, Menem salió, digamos, en la ola de los 90 de una manera y como dio resultado, durante los primeros años, digamos, la gente lo aprobó. Es una sociedad, digamos, en este punto mayoritariamente pragmática, digamos, ¿no? No importa el color del gato, lo importante es que cazan ratones. Y bueno, y ves a la capacidad de la clase política de nuestro país, no nada más el oficialismo, sino también la oposición, para afrontar este desafío de la crisis oportunidad. Mira, hasta acá, por el tamaño del problema que tuvimos, sanitario y económico, te diría que el nivel de estos 70 días, el nivel de conflictividad política fue muy bajo hasta los últimos 10 días. Claro. Me parece que obviamente, digamos, la situación se empieza a recalentar. Sí, analizamos esta semana acá, parece que la tregua se terminó. Sí, totalmente así. Pero no es el ritmo de la sociedad, ojo, digamos, ¿no? Esto es un llamado de atención por ahí a toda la política, la oficialista y la opositora, no es el ritmo de la sociedad está muy angustiada por cómo le va a ir económicamente en los próximos meses, y la cuestión política, digamos, no le cierra, y por eso, digamos, el presidente y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son las dos figuras con mejor imagen. Carlos, muchas gracias por participar en el programa hoy. No, por favor, que tengan buenas noches. Vamos a un corte y enseguida regresamos.